Viene ahora un gran debate entre si el papado va a quedar en manos de la curia romana, es decir, de una serie de prelados conservadores que han mantenido las políticas tradicionales del Vaticano, o si más bien va a entrar el ala reformista de la Iglesia, una ala más modernizadora que se acerque más a la gente, como piden algunos. Por supuesto, hacer futurología en esto sí que es una cosa complicada. Pero ¿qué cree usted que va a pasar, Peter, en este caso, cuando no solamente, como tal vez dice hoy el diario The Washington Post en portada, en primera plana, no solamente se requiere un nuevo papa, sino un nuevo papado, un nuevo estilo de sumo pontífice? Pues como un no católico debería hablar poco, pero como nacido y criado en Roma, entonces voy a hablar un poco. Yo creo que este cónclave es clave para el futuro. Estamos ante una iglesia con escándalos sexuales, con problemas de corrupción, con intriga de poder y sobre todo con las iglesias, y ciertamente en Europa las iglesias vacías. Y es muy difícil. Yo no creo que realmente esta idea de que todo se divide entre o la curia versus un cardenal que sea de afuera, yo creo que se divide en la mentalidad de gente, que es difícil para alguien que tiene 65 años, en entender que estamos viviendo en un mundo de transparencia radical. Entonces, la iglesia en sí tiene que hacer algunos cambios fundamentales de cómo ve, cómo interactúa con la gente, cómo les pide a la gente una voz para que ellos también puedan tener una voz más clara en dónde va su iglesia hacia el futuro. Antonio Baza. 65 años son los jóvenes. Sí. O sea que la dificultad aún es mayor, ¿no? Yo creo, Juan Carlos, que ni tan solo está en juego un nuevo o se requiere un nuevo papado, lo que se requiere es una nueva iglesia. Es decir, cuando muere Juan Pablo II después de un pontificado de más de 20 años, yo creo que a los cardenales se les entra como un cierto vértigo y se ganan una prórroga y van a lo seguro. Buscan el guardián de las esencias teológicas, el hombre que interpreta las Sagradas Escrituras, alguien con el que no se van a equivocar desde el punto de vista doctrinal y además conoce bien Roma, asunto resuelto. Resulta que Ratzinger es una persona mayor y además es muy inteligente y hace algo que yo creo que de una manera muy civilina pone a todo el mundo delante del problema. La Curia Vaticana ahora mismo es un nido de escándalos, hay que reformarla. Pero no bastaría con ello, ni tan solo bastaría con buscar un papa que sonría y sea un buen comunicador. Yo creo que la única solución para la Iglesia es ir a las raíces, y ahí se solucionará todo, desde el papa que comunique, porque el mensaje va a ser bueno, a una Iglesia que funcione, porque no estará corrupta, y sobre todo que sea coherente con lo que predica. Es decir, que no quisiera estar en las sandalias del próximo pescador. Estoy de acuerdo con Peter en que la diferencia, digamos, hay una posición ingenua y es que la división en este momento está entre las personas ortodoxas que participan en el cónclave y los reformistas que van a dejar que las mujeres sean sacerdotes y que los curas se casen. Eso no va a pasar. En primer lugar, la mayoría de los cardenales son seleccionados o por Juan Pablo II o por el Papa Benedicto. En segundo lugar, el Papa Benedicto sigue vivo y la sombra de él, aunque él esté callado, va a seguir dentro del nuevo papado, sin duda. Eso no va a haber un corte en ese sentido de doctrina. Lo más probable es que va a haber un corte entre quienes quieren reformar y quienes quieren preservar el status quo, casi que en temas burocráticos y administrativos. Me parece difícil creer e imaginar, aunque ojalá fuera así, que va a haber un cambio radical en este momento que está pidiendo algún sector de la sociedad. Peter, decía usted que usted no es católico. A mí me llama mucho la atención cómo ven los no católicos a la Iglesia Católica. Usted notaba que falta transparencia, pero anoche aquí en Washington me llamaba la atención, uno ve los programas de humor tarde en la noche en este país, en Estados Unidos, como el show de David Letterman o el show de Jay Leno, y realmente en algunos momentos hay unos chistes con respecto a la Iglesia Católica que son válidos, que son lícitos, en algunos casos con un nivel de burla muy fuerte. Realmente la impresión que uno tiene es que para el no católico, la Iglesia Católica, y para el católico también, la Iglesia Católica sufre, es víctima no solamente de esos escándalos, sino casi diría uno que de una podredumbre en ciertos sectores. Y por eso mi pregunta va hacia cómo ven los no católicos a la Iglesia Católica. Es una pregunta muy difícil, el cual todo no católico tiene que pisar un poco con cautela. O sea, yo tengo el máximo respeto para la Iglesia, pero es cierto que la Iglesia como este ente jerárquico, ¿no? Muy vertical, con
una persona encima de otra persona y que todos los problemas hay que esconderlos adentro, es una visión de una religión muy de los tiempos medios, de la Edad Media, más que de la Edad Moderna, ¿no? Y mi religión es lejísimo de ser perfecto, donde nosotros también tenemos unos rabinos radicalísimos y de los cuales estoy profundamente en desacuerdo, pero una cosa que sí me gusta de la mía es que el rabino no es nadie más especial que yo. Yo tengo todo el derecho de discrepar y decir que él no tiene nada más que yo tengo. Entonces, si no me gusta este rabino, me busco un otro. Adelante, Antonio. No, simplemente para complementar, yo creo que lo peor que le ha pasado a la Iglesia en estos años es que, bueno, primero le perdieron el miedo, eso está bien, pero después le perdieron el respeto, como tú decías, en buena parte porque no ha sido capaz de generar la curiosidad intelectual para que la gente se acerque, para que se pueda discutir. Después, a llegar un momento en que uno tendrá que decir, bueno, eso ya no lo discuto porque pertenece al ámbito de la fe y no puedo ir más allá. Si usted no cree en Dios, yo no puedo demostrárselo, pero yo sí creo. Pero creo que desde estas dos posiciones podemos dialogar. A veces ni tan siquiera han sido capaces de eso. Y eso le ha perjudicado muchísimo porque entonces cualquier cosa que emite se presta a la burla. Porque si una iglesia no reconoce que entre los católicos, no solo ya los católicos culturales, sino aquellos que van a la iglesia, no es ya ningún problema moral, por ejemplo, el uso de los anticonceptivos, entonces es que ya no reconoce a su gente. Y entonces, o se reconoce tal como es, que desde luego ya va a empezar a hacerlo, porque es muy claro que es una iglesia humana en el peor sentido de la palabra, es decir, pecadora, o no va a hacer ningún paso más adelante y se va a quedar encerrada y por tanto se va finalmente a esclerotizar y a ser inservible. Una iglesia que no sirve, como decía un teólogo francés, una iglesia que no sirve para nada. Y es curioso España porque pues, fue el país de donde salió el catolicismo para toda América y es un país en donde hoy en día el nivel de fanatismo por la Iglesia Católica se ha reducido muchísimo, las vocaciones son muy pocas, muchos dirigentes políticos, mucha gente no bautiza a los hijos, muchísima gente ya no se casa. Ha sido uno de los primeros países que reconoció el matrimonio homosexual, por ejemplo, con muy poco escándalo en la sociedad. Hay grupúsculos o grupos religiosos potentes que están cerca de la conferencia episcopal, que siguen teniendo escuelas y universidades, que están en parte metidos dentro del partido que gobierna ahora, el Partido Popular, pero desde un punto de vista sociológico no son significativos. No. Creo que ya comentamos en alguna ocasión que el matrimonio dictadura franquista-iglesia perjudicó mucho a la Iglesia Católica en España. El argumento que usa mucho la Iglesia de que es víctima de unos ataques de los enemigos de la Iglesia ya no funciona porque realmente pocos enemigos han sido más fuertes y más destructivos que la Iglesia misma. Lo que me llama mucho la atención, sin embargo, es la fascinación que hay alrededor del mundo por este proceso que parece tan antiguo y tan alejado del mundo moderno y tan anacrónico y para muchos ridículo, pero todo el mundo está pendiente. Y todo el mundo está narrando y los periódicos alrededor del mundo están narrando paso a paso cómo es el cónclave, cómo son los pasos, cómo sacan el humo blanco y el humo negro. Algo tiene que tener realmente de especial este proceso para que reciba tanta cobertura. Y también me llama la atención lo que va a pasar esta semana si llega a haber humo blanco y es una fiesta a la que no sabemos quién es el homenajeado y no sabemos quiénes son los invitados, porque sin duda, dependiendo de la nacionalidad del próximo Papa, llegarán miles de peregrinos a saludarlo y a visitarlo y me imagino que para la Ciudad del Vaticano va a ser bien complicado planear esta fiesta.